días a todos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros y como cuerpo de Cristo a las 6 de la mañana orando, clamando, intercediendo por todas las necesidades que tenemos. Pero sobre todo una oración de clamor a Dios pidiendo la perseverancia intermedia y la perseverancia final de nuestras vidas. Un clamor para que no nos falte ni gracia ni misericordia y un clamor para que esa gracia nos permita no solo ser fiel, sino ser fieles testimonios para la gloria y alabanza del Señor. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia y sobre todo gracias por darnos conciencia del papel que estamos jugando hoy día en este tiempo. Gracias, Padre, y gracias por el pan que tú tienes hoy para nosotros. Gracias por tu palabra. Danos la gracia de que nuestra mente y nuestro corazón se abra para que la podamos recibir y seamos transformados. Por tu amor y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Estamos en la coinonía base, estamos viendo las puertas. Ya vimos la primera puerta, que fue la puerta de la apertura de Dios. El día de hoy vamos a tocar, ya tocamos también la puerta de los seres espirituales. Y estamos entonces en lo que es la puerta del hombre. La vimos la semana pasada, fue la primera clase. Ahora vamos a ver la provisión de Dios para el hombre. Necesitamos entender cómo es que Dios, aparte de que crea, pues da lo necesario para que lo que Él ha creado se sostenga. Porque eso es parte del plan. Aquí tenemos la temática de estudio, ya vimos el punto 1, que fueron varios temas, que fue la apertura del Señor. La segunda temática fueron los seres espirituales, donde vimos las 13 charlas de estos seres y ahorita estamos en el hombre, estamos estudiando el hombre, es la tercera puerta y al estudiar al hombre, en la primera parte de vamos a ver una serie de tópicos. El primero fue el diagrama de la eternidad para entender en dónde está ubicado el hombre. Luego tomamos unas citas del libro de Génesis, porque el Génesis es el libro de los principios y de la revelación de Dios. Allí nos dice cuáles son los principios en los cuales Él se rigió, principios que permanecen todavía vigentes. Luego vimos la creación del hombre, cómo Dios hizo al hombre y lo puso en un plan específico, porque el plan de Dios era llevarlo a más alto, llevarlo al seno de Él. Hablamos también del hombre en su condición original, cómo el hombre está equipado con espíritu, alma y cuerpo, y cómo cada una de estas áreas, el espíritu, el alma y el cuerpo, tienen 5 sentidos cada uno de ellos. Por ejemplo, al hablar del hombre tenemos los ojos, la nariz, el oído, el tacto, el gusto. Y entonces cada uno de estos nos permite un tipo de relación. El cuerpo se relaciona de alguna manera con todo lo que está a nuestro alrededor, porque lo vemos, lo tocamos, lo gustamos, sentimos la presión del medio ambiente, etcétera. Tenemos un tipo de relación con lo que está afuera. El alma nos permite un tipo de relación en forma personal y en forma relacional con todos los demás, y el espíritu específicamente para con Dios. O sea, vemos cómo Dios de alguna manera, al ser al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de Él con ciertas características. Luego vimos que en el Edén están los mandatos de Dios. El hombre en condición ideal recibe mandatos de Dios. Todo esto lo hemos visto. Hoy nos toca ver la provisión de Dios. Este es el tema que vamos a desarrollar y los temas que van a venir posterior es un lugar ideal para los propósitos de Dios. Vamos a ver todo lo creado tiene un tiempo y por último vamos a entrar a lo que es la orientación de los sentidos del cuerpo, del alma y del espíritu, lo que ellos tienen y hacia dónde está enfocado. Así es que hoy vamos a entrar a lo que es la provisión de Dios. Al hablar de la provisión de Dios, estamos hablando de que Dios es un Dios que así como imagina, así como crea, así como sostiene, legisla. Es un Dios que tiene en su haber todas las capacidades, pero así como tiene todas las capacidades, específicamente a los seres espirituales y al hombre, le dio esa opción preciosa de la libertad. El hombre por sí mismo en la tierra, si no existiera la provisión de Dios, no existiría.
¿Ya? Así es que la provisión es un regalo de Dios para nuestro propio sostenimiento. Por eso es que en Cristo, por medio de Cristo está toda la creación y por medio de Él es que subsistimos. Entonces la palabra provisión viene a ser las necesidades que el hombre tiene y que Dios ya ha dispuesto para que el hombre viva. ¿Estamos? Y la tenemos que ver específicamente a nivel del Edén. En el Edén vamos a encontrar diferentes porciones, unas alimentan el cuerpo, otras alimentan el alma y otras alimentan el espíritu. Pero al hablar de esto también tenemos que entender que cada porción del ser tripartito tiene necesidades diferentes, se alimenta de diferentes formas. Así es que todo eso hoy vamos a dar esa introducción. El primer punto que tenemos que ver es que el libro del Génesis revela la creación del hombre con su triple naturaleza y revela muchos principios adicionales en relación a Dios. Cuando Dios creó al hombre a su propia imagen, no lo creó en el huerto donde lo puso. Esto es importantísimo. Y aquí vienen varios elementos que necesitamos ir armando. Entonces Génesis 2, 7, 8 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. O sea, ya hizo al hombre, ¿verdad? ¿Lo tenemos claro? Y luego dice, y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Aquí hay varias situaciones, se manejan distintos puntos de vista. Yo voy a esclarecer algunos, porque es importante tener diferentes referencias. Imaginémonos el mundo ahorita en este círculo, ¿no? Pues como dice, que sacó de la tierra, entonces puede haber hecho el Señor, tomado lodo de aquí, haber insuflado sobre él el ruaj de Dios, donde va incorporado el espíritu y el alma, y luego Dios haber preparado un Edén en otra parte de la tierra, haber agarrado al hombre de aquí y haberlo puesto en el Edén. ¿Es posible? ¿Tiene sentido? Tiene sentido. O tal vez, diría yo, bueno, ¿y por qué no lo hizo del Edén? Pues aquí hay una referencia que dice como que no fue en el Edén, sino que fue afuera. En Gálatas hay una palabra que dice que nosotros no somos de aquí, sino que nuestra madre es Jerusalén. No sé si ustedes la han leído. En Jerusalén, en Gálatas, no sé si es 4:26 o 5:26, si alguien la puede buscar, se lo agradecería. Gálatas 4, 5, 25, 26. Entonces tenemos eso. Y la otra sería, ustedes se recuerdan que cuando hablamos de Ezequiel y hablamos de Isaías, Ezequiel 28, hablamos de que este querubín estaba cuidando el huerto de Dios. ¿Se recuerdan? El huerto de Dios. Y él profanó su propio santuario por la iniquidad que entró de él y llegó a pecar y comenzó a hacer muchas cosas y comercio, etcétera, etcétera. Pero este ser estaba equipado con dones y con habilidades y tenía un ministerio de cubrir y de proteger las piedras de Dios. Esto quiere decir que si hablamos de esas piedras, estamos hablando de que esos éramos nosotros. Y entonces si éramos nosotros, pues hay una forma de decir, en los lomos de Dios estábamos incorporados. Es una figura. Y en el momento en que Él insufló sobre el polvo, ¿qué vino a entrar en el polvo? El aliento de vida que incluye el alma y el espíritu, porque es una conjugación, ¿no? Por lo tanto, algunos dicen que nosotros somos seres espirituales incorporados en un cuerpo, y tiene sentido. Agarra sentido, porque si nos hizo de algún lado y nos incorporó en el Edén, pues tiene diversas interpretaciones. Yo pienso que estábamos en los lomos de Dios. Y que con el ruaj de Dios incorporó en el polvo el espíritu y el alma. Algunos lo separan y otros lo tienen en una forma de asociación. No me preocupa. A la hora de la hora, yo sé que Jesús vive, que Jesús es el Redentor y que me va a llevar en cuerpo, alma y espíritu. Ya sea en la primera o la segunda resurrección, nos vamos para allá. Ahorita hay cosas que la vemos, como dice Pablo, en forma, en un espejo borroso, pero el tener varias opciones en un sentido de que esclarece cierta posición espiritual, a mí me da tranquilidad, mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque Dios nos está permitiendo abarcar
oír otras teorías teológicas que están en relación a esto y decir no están en contra de, y no es realmente lo que podríamos llamar una doctrina esencial o de salvación. El hombre ha caído, Cristo ha venido, somos salvos por Él, esencial. La fe, esencial. Pero hay otras cosas que están alrededor que podríamos catalogar como no esenciales, pero que es parte de. ¿Estamos? Ok. Entonces ya tenemos ubicado esta parte. Vamos a la siguiente. Fueron colocados Adán masculino y Adán femenino. Otro rasgo importante. Adán masculino, de Adán salió Eva. Y hasta que el hombre no pecó y ya se vio dentro de, es que aparece el nombre de Eva. Por eso la cita, está en Génesis 5, habla de que ambos se conducían con el nombre de Adán masculino y Adán femenino. Génesis 5, 1, 2. Y dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó al hombre de ellos Adán. O sea, los dos eran Adán, Adán masculino y Adán femenino. Posteriormente es que Eva agarra su nombre. Los eventos ocurridos en el huerto del Edén revela el problema de la voluntad humana. Ahora, el revelar el problema de la voluntad humana cae específicamente en lo que Dios les dio. ¿Qué fue lo que Dios les dio? Sí, pero estoy hablando de la voluntad. Si tenían voluntad, ¿qué fue lo que Dios les dio? Libertad, porque si no, no hablaríamos de voluntad. Libre albedrío. Entonces, si Dios es libre y Dios hace su obra a imagen y semejanza, ¿de qué característica nos hizo? Libres. Libres, y aparte de libres, puso otra serie de elementos que vamos a ver más adelante. Elementos que nosotros necesitamos tener, porque media vez comencemos a estudiar los sentidos de los ojos, los sentidos del cuerpo, los sentidos del alma y los sentidos del espíritu, en la condición normal, para ver cómo estos fueron violentados por el pecado, vamos a descubrir el área de lo que se llama la perversidad del corazón del hombre. ¿Y hasta dónde puede llegar? Vamos a ver entonces el segundo punto, que es Dios crea y provee. En esto ya lo hemos platicado hace unos minutos, donde Dios en su corazón, Él diseña lo que se llama la imaginación. Dios tiene imaginación, su imaginación es perfecta. Dios imagina, Dios crea, Dios trae a la existencia, Dios provee y Dios regula a través de sus leyes. ¿Tiene sentido? Es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Pero así como podemos decir, bueno, el cielo habla de lo que hay en el cielo y habla de Dios. Sí, pero no habla del perdón. Por eso, cada área que nosotros podemos ver, podemos contemplar facetas de Dios. ¿Quién nos viene a revelar a nosotros que Dios es bueno y de misericordia y que nos perdona por medio de Jesucristo? ¿Los cielos? No. Pero los cielos nos hablan de áreas de Dios. La naturaleza nos habla de áreas de Dios. Pero específicamente Jesucristo ha venido para hablarnos directamente de quién es el Padre y de qué ha venido a hacer Él. Hasta cuando viene Cristo es que se viene una revelación hacia atrás para que podamos entender que su propósito siempre fue bueno, agradable y perfecto. ¿Cierto? Si no tuviéramos esta cosmovisión aquí pintada en la pared, pues diría yo, ya debe de estar en su mente. Pero como sé que todavía que el cafecito, que el churrasquito, entonces todavía andamos con los diagramas por aquí y por allá, pero poco a poco este diagrama se va a hacer en nosotros y se va a ampliar. Entonces Dios crea y provee. ¿Estamos claros ya con la idea? ¿Sí? Ok, Génesis 2:9. Esta es la cita base que vamos a usar para el día de hoy, 2:9. Y dice, provisión para el alma. ¿Cómo es la provisión para el alma? Son tres: provisión para el cuerpo, provisión para el alma y provisión para el espíritu. Y las tres están incluidas en una preciosa cita que es
Génesis capítulo 2, versículo 9. Y dice así la palabra: y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Está hablando del alma. Y bueno para comer. ¿De qué está hablando? Del cuerpo. Y dice, también el árbol de la vida. ¿Para qué área? El espíritu. ¿Qué les parece? Ahí está la provisión de Dios. Cuando ya la tomamos un poquito y la manejamos con otra serie de elementos, obviamente uno va descubriendo más cosas. Por ejemplo, si yo solo sé sumar y mi primo en otro colegio ya le enseñaron a restar y estamos con un grupo de chicas, ¿yo de qué les voy a hablar? ¿Y él de qué va a hablar? Él va a hablar de suma y resta. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Regresarlo a dónde? A la suma, porque si no pierdo poder. Entiéndame lo que quiero decir. En la vida espiritual es igual. Necesitamos comer, ¿no? Pero llegado un momento, en vez de aprender a lo que es restar, queremos defender lo que ya tenemos. Y Dios no es así. Dios nos da la provisión para crecer a los 3 niveles. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? Ok, entonces, provisión para el alma. El árbol delicioso a la vista. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Usted sabe que el alma es una parte del ser humano en donde se desarrollan las emociones, en donde se desarrolla un tipo de lo que podríamos llamar ese tacto de adoración, donde se puede ver la razón, donde se puede ver la conciencia. Eso quiere decir, el alma es una especie de filtro, en donde cuando sale el sol, ¡ala! ¡Qué bonito el amanecer! Porque el cuerpo lo mira, pero no lo puede apreciar. Pero el alma aprecia eso. El alma aprecia los buenos momentos, las buenas comidas. Hay un sazón en el cual el cuerpo, aparte de decir que rico estuvo, porque hubo satisfacción del estómago o de la necesidad del hambre, aparte es decir, qué sazón, qué buena mano, qué buena comida. En pocas palabras, el alma es la que tiene una percepción sensitiva de las cosas. El afecto, el cariño, el aprecio, la estima. ¿Estamos hablando bien? Entonces dice, bueno a la vista, quiere decir su alma estaba complacida, no la había comido, pero dijo, rico, ¿verdad? Bonito. Mientras vivamos en el cuerpo, y esto que vamos a hablar ahorita es bueno que lo agarren o que lo apunten, porque más adelante vamos a hacer referencia a varios puntos. Esclarezco por dónde quiero ir. Dice, mientras vivamos en el cuerpo físico, nuestra alma reside en el cerebro. A la voz. Pero yo pensé que en el corazón, no, el corazón late. Y para algunos, por si acaso no lo sabe, el hombre tiene 2 corazones. Uno que está aquí. ¿Y el otro dónde está? ¿Saben dónde está? No. En los pies. Porque en los pies tenemos un colchón y cada vez que caminamos hay un retorno de sangre venosa, ¿sí o no? Entonces, biológicamente tenemos un corazón que late, pero al mismo tiempo tenemos un colchón allá abajo en donde a presionar y al caminar hay un retorno de sangre venosa. Entonces, es un tipo de corazón que ayuda al corazón específicamente, que es el biológico, sístole y diástole. ¿Me estoy explicando? Pero aparte, en el espíritu hay un corazón que siente, que es donde está la voluntad. Esto lo vamos a estudiar cuando entremos más específicamente a estudiar el espíritu con sus 5 características. ¿Por qué estoy hablando de esto ahorita? Dice, mientras vivamos en el cuerpo físico, nuestra alma reside en el cerebro, pero al morir el cuerpo se entierra y el alma, ¿a dónde va? Y si es pecador, entonces usted ya tiene claro. Entonces, cuando el hombre muere, ustedes se recuerdan en la muerte de Jesucristo, ¿no? Dice que su cuerpo, ¿a dónde fue?
No, su cuerpo fue a la tierra, a la tumba. Su alma fue al Sheol. ¿Y su espíritu a dónde fue? Al cielo. Antes de morir le dijo, Padre, te entrego mi espíritu. Entonces, en Cristo vemos un modelo de lo que es la representación. En pocas palabras, vendría a ser lo siguiente. Un cristiano muere, su cuerpo va a la tierra, su alma va al cielo y el espíritu de ese hombre va al cielo. Oiga lo que viene ahorita. Pero una persona que ha muerto en condiciones no adecuadas y sin recibir a Cristo, su cuerpo va a la tierra, su alma al infierno. Y el espíritu de ese hombre retorna a Dios, pero no está en las condiciones de los otros. En pocas palabras, es un espíritu impuro, que está al servicio de Dios. Oiga esto, está al servicio de Dios, pero no es necesario que lo use Dios. Ahí está. Son espíritus que de alguna manera deambulan. Se conocen como espíritus, aparte son los demonios. ¿Me estoy explicando? Esta es la primera introducción que estoy haciendo en referencia a esto. Cuando entremos a la batalla espiritual del hombre, vamos a clasificarlo nuevamente y lo vamos a enfocar bajo diferentes ángulos. Hoy, como es el punto que tenía que tocar, solo lo dejo ir. ¿Estamos? Entonces, ¿a dónde va el cuerpo? El cuerpo va a la tierra. El alma, si es de Cristo, va al cielo. Y su espíritu va al cielo. Pero si es una persona que ha sido atea, no quiere con Dios, o ha renegado, o es apóstata, o como quiera, o sea, no va acorde a lo que es el nombre y la sangre de Cristo, entonces esa alma va al infierno. Y su cuerpo va a la presencia, y su espíritu va a la presencia de Dios. ¿Qué va a hacer Dios con ese espíritu? Lo vamos a ver más adelante. ¿Lo tenemos? ¿Perdón? Sí, Señor, está en la Biblia. Yo no vengo a hablar aquí cosas que no son de la Biblia. No, sí está. Por supuesto, solo que se requiere un poquito de preparación. Lo tenía que tocar porque Adán y Eva murieron, ¿verdad? Ok. El alma es inmortal. ¿Está usted convencido de eso? Ok. Podía pensar, sentir, tener afecto y estaba consciente. Y en la palabra de Dios, en Lucas 16, 19, ustedes se recuerdan del caso de Pulón y Lázaro. Y dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Quiere decir que sus ojos funcionan. El alma tiene ojos. ¿Cuáles serán los ojos del alma? ¿Cómo se llama? Imaginación. Porque a nivel del espíritu se llama fe. ¿Se recuerdan el diagrama de la reverenda Hitch? Ok. Y dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces quiere decir que puede hablar. Ay, qué cosas más curiosas, ¿verdad? Entonces puede hablar. Y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Entonces, si ten misericordia de mí, es que ya vio cosas que antes no veía. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, porque me estoy ¿qué? Ok, tenía sed. Estamos viendo cómo esta alma está manifestando una serie de situaciones. O sea, si hablo del infierno, diría que un alma que le ha dicho no a Dios, obviamente va a tener una serie de reacciones a nivel de ese lugar. Va a tener sed, sus sentimientos van a ser encontrados, etcétera, etcétera. Y dice que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahí viene tormentos. Ahora, ¿será que la llama será muy fuerte o tenía sed? ¿Cuál de las dos sería? ¿O sería que vio y le entró un dolor profundo porque él no estaba en el seno de Abraham? ¿Cuál de todos será más profundo? Todos. A la hora de la hora, todos. 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Obviamente, este es un retrato un poquito pequeño, pero que nos da una idea de cómo está la situación. ¿Estamos? Ok. El Edén proveía la satisfacción del alma.
En pocas palabras, el hombre tenía a través de su vista una complacencia y eso alimentaba su alma. Ahora viene la provisión del cuerpo. ¿Qué les dio Dios para que ellos tuvieran provisión de su cuerpo? Otra vez regresamos a Génesis 2:9. Repito, y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Cuántos hemos ido al campo y nos hemos quedado contemplando a la belleza de los árboles, las flores, la grama, la hierba y todo lo que hay? Hay una delicia y bueno para comer. O sea, usted no se va a quedar todo el tiempo viendo la belleza. Va a tener que levantar la mano y jalar un fruto, un durazno. Obviamente no va a caer un melón porque el melón está abajo. O sea, se va a tener que agachar para agarrarlo. O sea, tiene que entender que los frutos, unos están arriba y otros están abajo. La sandía está abajo. Imagínese que Isaac Newton hubiera estado debajo de un árbol de sandía. ¿O qué tiene una lógica? O sea, bueno, en fin. Entonces, provisión para el cuerpo y bueno para comer. ¿Sabe usted cuántos tipos de árboles había en el Edén? Todos. Todos. Porque en el Edén estaba todo lo necesario para el hombre, para alimentar su cuerpo. Entonces, así como Dios diseña, crea, trae la existencia, ¿sí? Provee, lo sostiene, estamos viendo cómo el hombre también cae bajo la regla del amor de Dios. No quedó solo. Y provisión para el espíritu. Dios puso en el Edén el árbol de la vida para que el hombre al comer participara de la vida eterna. Aquí es donde uno dice, a la voz, ¿cómo es eso? Porque no tiene sentido. ¿Cómo va a ser que el hombre en el Edén, ese árbol represente a Cristo? Mire, no tenemos que ir muy lejos. Toda la palabra está llena de ese árbol. Nadie va al Padre sino por medio de Cristo, ¿cierto? Y el mismo Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida para llegar ¿a quién? Al Padre. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces encontramos una concatenación de citas que nos va abriendo el panorama. Contra más estudiamos el Génesis, más encontramos respuestas en el Nuevo Testamento. Ahí está todo. Hay un complemento. Dios puso en el Edén el árbol de la vida para que el hombre al comer participara de la vida eterna. Ese comer de Cristo es lo que se llama redención. El hombre estaba en un nivel abajo. Por ejemplo, el atrio. El atrio tiene 3 lugares. Si nosotros solo podemos entrar, o en el Antiguo Testamento, solo podían entrar hasta el atrio donde había 2 muebles, pero digamos que el sumo sacerdote concede por mandato de Dios a que alguien pase del atrio al lugar santo. ¿Cómo se sentiría ese? Subí, ¿cierto? Hay un tipo de caminar hacia un nivel superior. El Edén y el árbol de la vida representaba el camino de ascenso. El árbol de la vida preparaba todo mi sistema, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para poder comer el otro fruto, que era el fruto del bien y del mal. ¿Le damos a un niño carne? No, porque su cuerpo no está preparado. Entonces al niño le damos los alimentos que su cuerpo necesita y que su estómago o sus intestinos están preparados para recibir, leche materna. Pero si me dan un bistec y me dan un fiambre y me dan plátanos y me dan frijoles, ¿cómo va a terminar ese niño? En el hospital. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Está en el hospital de la tierra. Y el único que lo puede restaurar es Cristo. Ok, entonces, provisión para el Espíritu. Este punto que vamos a ver, sí. Una pregunta, al comer la palabra de Dios, estamos comiendo a Cristo. Sí, Señor. Y estamos comiendo el árbol de la Sí, vida. sí. Entonces, en ese momento estamos teniendo el alimento necesario. Sí. Que hubieran tenido en el huerto Adán y Eva, y que no comieron. No comieron. Dice que nosotros tenemos el privilegio de comer todos los días. Todos los días.
Amén. Solo que, ¿cómo lo encontró Adán? Adán y Eva tenían el árbol, ¿y cómo era la condición de su espíritu, de su alma y de su cuerpo? Ad hoc. Ahora, ¿en qué condiciones estamos nosotros? Ayer en la prédica usamos la palabra turulato, ¿no creo yo? Turulato, sí. Turulato. ¿Cómo está el hombre caído? Turulato. ¿Qué le pasa a un hombre cuando cae en un pantano? Ya ha estado ahí un par de días y ha tragado de todo. ¿Cómo lo encontramos? Más que turulato, ahí sucio, turulato, desesperado, en agonía, pensando en que se va a morir. Perfecto, viene el Señor y lo saca. ¿Cómo lo saca? Turulato. Tal vez con luz porque ya soy salvo, ¿sí? Pero si se viera bien, ¿en qué condición estaría? No está como en el Edén. Está bien chuco a nivel de su espíritu, alma y cuerpo. Por eso ahorita viene el proceso de operación limpieza. ¿Qué es lo que está él haciendo? Salvación es un punto. Santificación es otro punto. Y el tercer punto es glorificación. Atrio es salvación. Lugar santo es santificación. Y el lugar santísimo es glorificación. En ese proceso es que nos lleva el Señor. Ahora, ¿cómo estaba el hombre, Adán y Eva en el Edén? En condiciones adecuadas para entrar de una vez, ¿a dónde? ¿Había en el Edén altar de bronce? ¿Había lavacro? No. Entonces, ¿dónde estaba el hombre? En el lugar santo. En el lugar santo. El lavacro y el altar fueron instrumentos pensados por Dios para que si el hombre caía, pues entráramos ahí. Pero si el hombre no hubiera caído, nunca hubiera habido necesidad de ¿qué? Del altar de bronce ni del lavacro. Si usted se va al Apocalipsis, usted va a encontrar que ya cuando vayamos para allá está el templo de Dios, pero ya no hay lavacro ni hay altar, porque no va a haber nuevo sacrificio. Ya estamos con Él eternamente. ¿Aló, pueblo de Dios? Qué bueno. Están hoy chispudos, el café los ha puesto todos. No, no es el café, es el Señor. Bueno, sí, micrófono. Yo pienso que lo más maravilloso de esto es que esto ya estaba anticipado, como lo mencionaste en las clases. Total, así es. Pues, y había esa provisión para la salvación espiritual del alma y del espíritu del hombre. Sí, Señor. Glorificado en cuerpo. Sí. Como está Cristo. Pues eso es lo maravilloso que se va viendo y se va notando en cada una de las, desde Génesis hasta adelante. Pues, sí. Pero que no lo entendíamos por nuestra falta de relación, tal vez posiblemente espiritual. Usamos la palabra correcta. Isaías habla de que teníamos velos o vendas puestas sobre nosotros. Sí. Bueno, ok, escamas. Okay. Pero yo pienso que aquí lo maravilloso es que nos vamos dando cuenta de esta continuidad de Total. perseverancia sobre cada uno de nosotros. Así es. Eso es lo hermoso. Por eso, estos cuadros que vienen a ser casi cuadros sinópticos, vienen a darnos una revelación y abren puertas. Cada verdad de la palabra de Dios es un punto de luz. Y ese punto de luz ilumina ciertas áreas que antes no veíamos. ¿Cuántos de ustedes han entrado a un cuarto oscuro y no se ha pegado un somatón? ¿O han quedado turulatos? Así como, a la gran brilla, me dolió la cabeza porque me pegué contra no sé qué, y sale uno, ¡ay Dios! ¿Cuántas veces? No, ustedes no se han caído, pues yo solo me he quedado turulato. Si no me dicen nada. Ok, pero ¿y si hay un poquito de luz? Por ejemplo, usted tiene que entrar a un lugar. ¿Usted entra primero o pone el fosforito delante? La luz de Cristo es como, la palabra de Dios, las verdades de Dios, uno agarra esa verdad y la pone por delante y uno comienza a ver dentro de sí mismo nuevas áreas. Y si te ponen varias luces, ya hay un camino que seguir. Esa es la palabra de Dios, luz a nuestros pies, lumbrera por encima de lo turulato que nos quedó. Entonces dice, es el medio de hacer ver a Adán, estoy en el punto 3,
Y el punto 3 dice, Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del huerto. ¿En dónde lo puso? ¿Por qué? ¿Por qué lo puso en el medio? Para que se viera. ¿Ustedes se han dado cuenta de cómo se hacían las edificaciones en la Edad Media o en otros lugares? Fíjese que si usted va a Antigua Guatemala o a cualquier parte de Guatemala, encuentra que el centro, ¿qué tiene? El Palacio de Justicia, la municipalidad. ¿Y qué más? La iglesia. La autoridad viene a ser el centro de todo. Por lo tanto, en el huerto se está representando la autoridad soberana de Dios. ¿Tiene sentido? De lo natural nos vamos al espiritual. O sea, si vamos a un lugar, vamos a construir una ciudad, tengo que buscar un lugar que sea lo suficientemente plano y que esté cerca de un río. Ya sea para el agua o para una vía de carretera para sacar producto o yo qué sé, uno tiene que buscar las condiciones para eso. Y el Edén, si usted se recuerda, el centro del Edén, ¿qué tenía? Un río, que se iban 4 ramales, ¿cierto? Y habían 2 árboles, y alrededor un montón de árboles, y había toda una delicia. Por eso, ¿en qué condiciones quedó el hombre en el Edén? Y luego, ¿cómo quedó al salir del Edén? Veamos esto del bien y del mal porque me interesa que enfoquemos qué es el bien y qué es el mal bajo el punto de vista de Dios. Y dice así, 1, es el medio de hacer ver a Adán, masculino y femenino, el poder escoger la bendición o la maldición, obedecer o desobedecer, muerte o vida. La primera cosa que el hombre puede ver aquí es que el Señor fue claro. Aunque está en el centro del huerto, el Señor fue específico. Puedes comer de todos estos árboles, más de este sí y este no. Dios está poniendo las reglas de su soberanía. Le está diciendo al hombre, yo estoy aquí y esta es la forma de trabajar aquí. 3. Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del huerto. Entonces, allí es donde está la provisión de Dios para el hombre en todo el sentido de la palabra, y el hombre tenía que superar esa prueba, y la prueba era que tenían que tomar la decisión correcta, porque si tenían todo a su favor, solo era una decisión, ¿cómo o no como? Pero si usted se da cuenta, hay 2 leyes, una que dice lo que tienes que comer, y otra la que no tiene que comer. A la hora de la hora, ¿cuántas son? 2. En pocas palabras, hay donde escoger. Y el hombre tenía que escoger. Ahora veamos un poquito más lo que es el árbol del bien y del mal. Bueno, para hacerles consciente de que había procedido mal y así poderles ayudar a regresar a la voluntad de Dios. Esto lo podemos ver a posterior. ¿Cuándo es que nos damos cuenta de que hemos hecho mal? Cuando hemos hecho mal. Pero si de repente no hemos probado el mal o no hemos probado lo dulce, lo amargo, lo agrio, etcétera, no tenemos dentro de nosotros un tipo de clasificación de gustos. ¿Tiene sentido? Entonces, ese árbol no era para ser comido en ese momento, era para ser comido en otro momento. Ahora, comer de ese árbol también trae ciertos puntos que son básicos que los vamos a ver ahorita. Necesitamos ver el camino equivocado para empezar a caminar el camino correcto. Ahora, con la experiencia del encuentro con Dios, al leer la palabra de Dios, ¿nos conviene hacer lo que Dios dice que no hagamos? No. ¿Nos conviene hacer lo que Él dice? Sí. O sea que todo lo que quedó en la palabra de Dios viene para nosotros para que no cometamos los mismos errores que cometió Adán. Todo quedó escrito para nuestra formación. Ahora, hay algunos que aprenden más por el mal que por el bien. A ver, ¿cuál ha sido la escuela de su vida? ¿La obediencia o la desobediencia? ¿Sabe usted que en la obediencia le va a ir mal? Y en la desobediencia, ¿cómo le va a ir? Mal. Ahora, le va a ir
en la obediencia le va a ir mal, pero por motivos superiores. En el sentido de hacer lo bueno, a veces que te trae problemas. Pero cuando es por desobediencia, la causa de la desobediencia es usted y soy yo. Entonces, el fin último no es Dios, sino que es mi propia satisfacción. No sé si me expliqué. ¿Sí? Ok. Fue el árbol de la muerte quien les abrió sus ojos a la vergüenza y a la desnudez del pecado. Algunos teólogos dicen, esto que voy a decir es una contradicción, pero así lo dicen. Bendito pecado que ha hecho exhibir la grandeza de Dios. Y tiene su sentido, ¿verdad? Pero uno lo agarra y es chocante. Esta situación hizo que Dios exhibiera la calidad, la grandeza de su amor. ¿Qué tal si el hombre come del árbol de la vida y se va de una vez con Dios y toda la cuestión y nunca hubiera probado lo otro? Solo piénselo. ¿Tendrían algún tipo de experiencia para decir que Dios no abandona a nadie? No la tendría. Esta es una experiencia que ha quedado marcada en el alma del hombre. Cuando el hombre se perdió y el hombre comenzó a caminar errante, ¿quién vino detrás del hombre? ¿Quién ha sido fiel? ¿Quién ha mostrado su amor? ¿Quién ha derramado su nombre y su sangre a favor de nosotros? ¿Quién ha dado su Santo Espíritu? Cuando estemos en la eternidad con Él, vamos a tener testimonio para decir, mi Dios, y es Dios de vivo y es de muerto, y es Dios eterno. Vamos a tener un testimonio grandioso, porque sabemos de dónde nos sacó. Ahora, ¿tenía que pasar todo esto? Bueno, como yo no entiendo todo, mejor voy a decir, los planes de Dios son perfectos. No tengo para dónde. Hay muchas cosas que las tengo así como quien dice, Señor, revélamela, pero como todavía no ha caído el 5, entonces los tengo en el armario esperando que Dios los revele. El mandato de Dios para el hombre: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla y señoread. Génesis 1:28, lo mismo está en la cita. Y dice, labrad y guardar el huerto. Todos estos elementos ya lo platicamos en la charla anterior. No comer del árbol del bien y del mal, porque si comes, morirás. Ahora tenemos que entrar a ciertos detalles. Y dice, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora preste atención a lo que vamos a ver ahorita. En relación al árbol del conocimiento, ¿qué tenemos que saber en relación a este árbol? Primero, estaba en el centro del huerto a la par del árbol de la vida, a la par del árbol de la vida. Implicaba la soberanía, el señorío de todo lo que es el huerto, la indicación de Dios, el propósito de Dios, la prueba de Dios para el hombre. Estos dos árboles vienen a ser el centro o el eje. En pocas palabras, si Cristo reina en tu vida, ¿quién va a ser el eje de tu vida? Cristo. Por lo tanto, si veo el huerto en una extensión así, ¿qué sería el centro de ese huerto? El árbol de la vida. Por lo tanto, si el hombre lo veo como una rueda, ¿qué debe de ser en nosotros el eje de nuestra vida? Cristo. Y estaba ahí disponible para el hombre. Dios creó al hombre como un ser moral y libre, con poder de elección. Eso ya lo hemos visto en varias oportunidades. El hombre debía escoger el tipo de eje que quería para su vida. En esa oportunidad, en el Edén, el hombre escogió no la voluntad de Dios, sino la voluntad de la serpiente. Por lo tanto, el hombre, que es una rueda, su voluntad unida a la voluntad ¿de quién? De la serpiente. Y bajo esa perspectiva es echado del huerto del Edén y el hombre anda errante hasta que Cristo viene y encuentra a través de Cristo otra opción. La palabra de Dios dice que para que una persona se pueda casar con otra, una de las dos tiene que morir. ¿Sí o no? En el momento en que le decimos sí a Cristo, ¿a quién echamos de nuestra vida?
a Satanás. Quiere decir, la voluntad satánica fuera, porque entra la voluntad de Cristo en mi vida. En el momento en que le digo fuera Satanás, es muerte de separación para con Él. Y nueva vida por medio de Cristo. ¿Lo agarramos? Ok. La naturaleza del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo lo vamos a enfocar? Primero, la palabra bien y la palabra mal a nivel hebreo es muy diferente a la concepción que nos han enseñado religiosamente. La palabra bien significa placer, prosperidad, riqueza, agradable. Estoy hablando en función del árbol de la vida. Lo bueno de Dios, no lo bueno del hombre. Hay que separarlo. Y el mal es adversidad, aflicción, dolor, angustia, tristeza. El mal es la vara de Dios para corregir al hombre. Pero el mal no es la maldad en función para robar, matar y destruir. Por favor, y aquí es lo interesante. El hombre cayó, está bien, pero aparte de que el hombre cayó, imagínense todo lo que el hombre hizo después, la forma como se contaminó interiormente y llegó a grados de degeneración. Entonces, bien, ya tiene la definición, y el mal es la vara de Dios para corregir al hombre para que regrese a las cosas de Dios. ¿Estamos? Independientemente es el concepto que se ha manejado de mal, porque el mal en sí mismo, el mal trae la muerte, en sí mismo el mal es perverso y permite y todo el rollo de una maldad que se separa de lo que es la vara de corrección de Dios. ¿Estamos? El mal no es pecado. Pueblo de Dios, el mal no es pecado. ¿Cuántas veces usted ha corregido a su hijo? No por el lado de lo bueno, sino porque vio algo y le dio una nalgada. ¿Cómo lo sintió él? ¡Ay!, dijo el patojo. Y lo sintió como mal visto bajo el punto de vista de corrección. Isaías 45:7 dice: yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo el Señor y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. La adversidad aquí está como mal, la adversidad para hacernos ver que tenemos que regresar a Dios. En otras palabras, se conoce como gracia coercitiva. Ustedes han visto que algunos hijos, o de repente alguna situación, alguien se rebela y se quiere ir sin tener la capacidad para solventar sus cosas. Ustedes se recuerdan en la palabra de Dios del hijo pródigo. ¿Qué tenía en su casa? Todo. ¿Y qué le pidió? Dame la fortuna. Y el padre se la dio. Y dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y dice que gastó su fortuna. Y llegó un momento en que ya le faltaba la plata. Y dice que apareció algo. ¿Qué apareció? Hambruna. O sea, que la hambruna más la situación que él tenía se puede considerar como un mal o una adversidad para que este hombre entrara en sí y dijera, ¿qué hago yo aquí? Si cuando en la casa de mi padre hay riqueza, hay poder, hay comida, tengo vestido, voy a regresar y le voy a decir, Padre, trátame como un siervo, ¿qué me importa? Aquí hay lo bueno, allá está la miseria, la adversidad. Entonces, es el enfoque en el cual Dios, como Padre amoroso, trabaja sobre nosotros. Ahora, hay algunos que son más necios. Hoy lo platicaba con Jorge. Hay necios que andan buscando, no que Dios los corrija, sino que quieren que su alma se enfrente directamente con Satanás. Y ustedes lo han visto en la palabra. Pablo lo dice. ¿Qué dice Pablo de esa persona? ¿Se lo entrega a quién? A Satanás, necio. Está enfrentando la muerte, quiere buscar la muerte, está retando a Dios por todos lados. Pues tan necio es que no está viendo la adversidad que aparece por enfermedad, por dolencia, por escasez, para que reaccione y regrese a Dios, sino que encima está pasando encima de todo, y a lo que se va a topar es con el mal que le va a traer mal por encima del mal, que ya es malicioso. ¿Me estoy explicando? Es un poquito complicado a veces hablar esto, pero necesitamos enfocarlo bien. Pueblo de Dios, ¿me expliqué?
¿Seguro? Dios utiliza el mal. Ahora, ¿qué es el mal? Es la vara de Dios. Puede ser miseria, dolor, aflicción, tristeza, puede ser enfermedad. Si usted no entiende que la enfermedad, la dolencia y un montón de cosas que están cayendo como adversidad, que es vara de Dios, y usted no lo entiende, pues tiene dos opciones. Pedir gracias a Dios para regresar, o va a pasar a otro estrado de dolor y de miseria, diferente, en el cual su vida va a estar comprometida. Dios tiene diferentes grados de adversidad. ¿Será que con la primera es suficiente? ¿Perdón? ¿Qué di? Deberíamos, pero no. Somos tan necios que le estamos diciendo a Dios, si tú bajaste hace 2000 años, otra vez baja por mí. ¿Cómo no? Chon, diría Dios. ¿Y qué? Así como Lázaro, ¿va? Déjame ir para hablar con mis hermanos, no, ya no puedes. Y déjame enviar a otro, no, ya no pones. Si ya hemos enviado profetas, ya hemos enviado al Hijo de Dios. Por eso el mal lo tenemos que ver como los elementos que están a nuestro alrededor, como alertas para no sobrepasar esos límites. Es un mal, es una aflicción, es el látigo de Dios para regresarnos a Él. El otro mal, que es Satanás, robó este mal que es de Dios, de corrección, y lo ha pervertido para robar, matar y destruir. ¿Me expliqué, chicos? Ok, bien, con esto, este árbol era una forma de hacer los límites. Buscar el bien o el mal fuera de los límites de Dios trae sus consecuencias. Todos los que estamos aquí tenemos conciencia y sabemos cuáles son nuestros límites. Sobrepasar esos límites nos enfrentamos al látigo de Dios. Ahora bien, puede ser que yo esté bajo la sombra del Altísimo y esté nice. Y uno dirá, ¿y por qué me viene la adversidad? Porque Dios te quiere subir a otro nivel. ¿Ustedes se recuerdan de Jonás? Job, gracias. Job, si usted lee Job, el primer capítulo, usted va a decir que he topado Job. Pero después dice que por ahí apareció alguien y comenzó a socarlo, ¿eh? Y vinieron varios amigos, y con el tiempo, él comenzó a decir, quiero un juez entre Dios y yo, porque yo soy un hombre que atiendo a las viudas, que atiendo al pobre, al miserable, al huérfano, etcétera. Él era la gran tostada, y él pensaba que era mejor que Dios, hasta que Dios lo confronta, y cuando Dios lo confronta, él se da cuenta de que no es nada, y que Dios es todo. Antes de oída, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿qué hizo Dios sobre Job? Le quitó su orgullo, su autojusticia, su autosatisfacción y le dio un nuevo plano de las cosas y de la grandeza de Dios. O sea, él era bueno. ¿Por qué le vino aflicción si era bueno? Entonces, todos estamos sujetos a que Dios va a aplicar su vara para llevarnos cada vez a un nivel superior. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ángel, ¿podrías comentarnos este pasaje, Hebreos 6, 4? ¿Y qué dice? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Sí. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ok. No se está refiriendo a los pecados que podríamos llamar pecados de bobería, de tontería, de negligencia y ciertos pecados que hacemos frecuentemente. Creo que el pecado que se está refiriendo es cuando el hombre no solo abandona las cosas de Dios, sino que niega a Dios. Media vez el hombre entra en apostasía y en negar. Por eso el pecado que no se va a perdonar es el pecado de la apostasía, el pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo viene a ser la apostasía, la forma directa para decir no creo y no quiero nada contigo, Señor.
es cuando uno quiere manejar a Dios a través del pecado. Muchos de nuestros hijos hacen cosas para llamar nuestra atención, ¿o no? ¿No lo hicieron ustedes? Para doblar el carácter de papá y hasta arriesgar su propia vida para hacer que el papá cambie de decisión. ¿No lo han visto ustedes? Pues el hombre con el pecado, sabiendo que Dios nos ama, el hombre usa el pecado para torcer la voluntad de Dios. Entonces el hombre con el pecado se hiere a sí mismo porque sabe que hiriendo a sí mismo golpea el corazón de Dios. Ese hombre es un insensato, es un imbécil. Perdón lo que estoy diciendo. Es un tarado. No sabe lo que está haciendo. Quiere usar el pecado para dominar el carácter de Dios. Y lo único con que se va a topar es con un látigo terrible de Dios. Por favor, necesito, si me están entendiendo, díganme sí. ¿Sí? ¿Ha usado usted esto para con Dios? Yo diría que todo lo hemos usado. Pero ha llegado un momento en que lo hemos usado que nos hemos dado cuenta de la imprudencia y hemos recibido un latigazo y dijimos por aquí no y hemos regresado. Pero hay otros que han ido un poquito más, un poquito más, un poquito más y si sigo para acá, ¿qué me va a pasar? Me caigo, apostasía. Porque quiero usar el mal para doblegar la buena voluntad de Dios a favor de mi pecado. Dios no lo va a hacer. Entonces para esos ya no hay remisión. Otros lo clasifican como la conciencia cauterizada, conciencia a la cual ya no entra nada. Ahora, para mí es un necio el que está haciendo esto, porque si ya probó el látigo de Dios, para no, y la enfermedad, la dolencia y las cosas no van, y quiero seguir forzando a Dios porque lo quiero hacer regresar a mí, perdóneme, usted no está viendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se quiere cuentear o se quiere pasear encima toda la grandeza del nombre de Jesucristo. Dios no lo va a permitir. Uy, fui muy grueso. Es un suicidio lo que está haciendo. Y todo para que Dios tuerza su brazo. Dios no lo va a torcer. Dios te dio el brazo para sostenerse, no para quebrarlo. ¿Estoy hablando claro, chicos? Tito, ¿cómo estás? Ya te cambiaron el nombre a Armando. Otra pregunta. Comentaste que la provisión para el alma es los sentimientos, la sensibilidad. Cuando entremos al alma, vas a descubrir que en el alma está la imaginación, Ajá, está la razón, está la conciencia, está la adoración. Todo eso lo vamos a estudiar cuando entremos. Okay. Sí. Lo otro era la provisión para el espíritu. Es el árbol. Comer de Cristo. Comer de Cristo. Pero la provisión para el cuerpo, son los solo frutos. hablaste que habían árboles buenos para comer. Estaban pero todos no mencionaste más. ¿Qué más es la provisión para el cuerpo? Esto es la introducción. Cuando entremos al cuerpo, al alma y al espíritu, se nos va a ampliar. Okay. Ahorita estamos creando una plataforma para lo que viene. Okay. Vamos despacito, Piojo. ¿Estamos? Bien, vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra. Gracias por la luz que estás poniendo en nuestra vida. Gracias por sacarnos del anonimato. Gracias por despertarnos a la grandeza de tu nombre. Gracias, 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 gracias. Mil gracias. Bendito y bendito es tu santo nombre. Bendito y bendito es tu santo nombre. Gracias, gracias y gracias. Porque tu provisión no ha parado, Señor. En mi casa no falta pan, en mi casa no falta agua, en mi casa no falta vino, en mi casa no falta tu gracia, en mi casa no falta tu misericordia. En ninguna parte de mi ser falta lo que tú siempre me has dado provisión. Padre, gracias, gracias y gracias. Si hay algo que puedo decir es que he sido mal agradecido. Y por eso tengo que pedirte perdón. Porque tú en tu abundancia has sido manifiesta tu bondad y tu ternura. Pero en mi corazón ha habido ingratitud. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Perdóname y límpiame. Porque el bueno eres tú, yo soy el malo, el perverso, el que todavía en mi necedad estoy forzando de ti cosas que en tu cruz ya están a favor mía. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa.
Regrésame, Señor, a tus brazos. Regrésame, Señor, a ver tu cruz. Regrésame a ver tu gloria. Regrésame a ver tu nombre. Regrésame, Señor, a los caminos de la verdad y de la vida. Por tu amor y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendigo sus vidas, sus matrimonios, sus familias y clamo a Dios porque sus vidas y todo lo que ustedes manejan en este tiempo tenga el toque de Dios, la sabiduría de Dios y sobre todo el testimonio que alabe, bendiga y glorifique su nombre. Que el Señor les bendiga y los esperamos.